Señor, qué privilegio el que tú nos das. Rogamos que tú nos ayudes en esta hora para que este tiempo que hemos apartado para poder aprender de tu palabra sea aprovechado a cabalidad. Ayúdanos a cada uno de nosotros para que pongamos todo empeño, todo nuestro interés en aprender de tu palabra. Y mueve también nuestras voluntades a obedecerte. Rogamos tu bendición en esta hora y te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hoy día no tenemos con nosotros a Claudio, está con una rinofaringitis, entonces no viene. Y tampoco Esteban está con un problema digestivo y Carito pasó una mala noche por su enfermedad. Así que ellos no van a estar. Muy bien, estamos en el 8º mandamiento. Vamos a repetir los mandamientos. A ver, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento. No te harás imagen. No te harás imagen. No te harás imagen. ¿Verdad? El primero apunta a quién es el Dios verdadero y el segundo apunta a qué. A cómo debe ser adorado ese Dios verdadero. ¿Sí? Tercer mandamiento, ¿cuál es? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Por qué? Porque Jehová no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. ¿Sí? No es una cosa baladí, no es una cosa que deje pasar, no. Cuarto, guardarás el día de reposo. Quinto, honra a tu padre y a tu madre. Sexto, no matarás. Muy bien, Davidcito. Qué bien, muy bien, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Y llegamos al octavo, que es no hurtarás. No hurtarás. Muy bien. El texto lema se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 8, ¿verdad? Que es un texto que estamos repasando. Cambiamos porque era Efesios 5:10, que decía comprobando lo que es agradable al Señor. Cambiamos ahora a Filipenses 4, versículo 8, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es de amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y vimos también, o sea, nos queda muy claro que si nosotros consideramos solo este texto, nos aparta de muchas cosas, ¿verdad? Sobre todo aquellas cosas que tienen que ver no solo con lo que hacemos, sino con lo que hay antes de hacerlo. Por ejemplo, conocemos de alguien que cayó en adulterio. Y la primera reacción nuestra es de pensar, bueno, cayó en adulterio. Pero esa es consecuencia de otros pecados que hay atrás. Esa es la evidencia. ¿Es pecado? Claro que sí. Pero el pecado no comenzó ahí. El pecado comenzó atrás. ¿Dónde? En la mente y en el corazón.
El Señor dijo, ¿de dónde salen estas cosas? Del corazón, del corazón. Entonces, hay una externalidad de la ley que son muy proclives quienes son legalistas. Son los descendientes o los herederos de los fariseos. Ellos se preocupaban de lavar el vaso por fuera, ¿cierto? Se preocupaban de blanquear los sepulcros. Ah, qué bonito el sepulcro, está pintadito, mira qué lindo que está. Pero adentro, dice, por dentro está lleno de huesos de muertos, lleno de pudrición. Entonces, el aspecto legal, muchas veces nosotros caemos en eso también. El fariseo de Lucas 18, fue eso lo que pasó. Él comenzó, dijo, Señor, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Él solamente se fijaba en la externalidad de la ley, En cambio, Dios no mira lo que mira el hombre. Él no se deslumbra con nosotros. Él conoce nuestro corazón. Entonces, antes de caer en determinados pecados, hay un descuido del corazón. Hay pecado que ha crecido, florecido y está resguardado en el corazón. Y tarde o temprano se manifiesta. Hemos visto también la frase de Sproul, ¿verdad? Es muy pertinente para nuestro caso, pues dice que cuando se descuida, ¿cómo dice? Cuando se descuida la ley de Dios, el Evangelio se eclipsa. El Evangelio se eclipsa. ¿Quién ha estado alguna vez en un eclipse? Se oscurece todo. ¿Ah? Se oscurece todo. Se oscurece todo. Hay eclipses totales, hay eclipses parciales, pero lo cierto es que el eclipse es la luz se va. Y puede ser pleno día, pero invade la oscuridad. Es desconcertante. Si nosotros descuidamos la ley de Dios, el Evangelio deja de brillar. Necesitamos la ley para entender y apreciar el Evangelio. Porque usted le dice a alguien, mira, tú necesitas ser salvo. ¿Salvo de qué? Bueno, puede decir, salvo del infierno. ¿Y por qué me voy a ir al infierno? Si yo soy una persona buena. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros no nos creíamos terriblemente buenos? ¿Verdad? Competíamos con los ángeles del cielo nosotros, ¿o no? ¿Verdad? Si había alguien bueno, eso éramos nosotros. Pero cuando somos confrontados con la ley de Dios, cambia la cosa. Por eso, cuando se descuida la ley de Dios, el Evangelio se eclipsa. Y por eso hoy día vemos congregaciones llenas de gentes que no viven el Evangelio porque no conocen la ley de Dios o porque la desprecian o la ignoran. Nosotros no podemos caer en eso si queremos honrar a nuestro Dios. Entonces, el octavo mandamiento dice no hurtarás, tanto en Éxodo 20:15 como en Deuteronomio 5:19. Por supuesto lo va a encontrar en muchos lugares. Esto no está solamente en el Antiguo Testamento, lo hemos visto. Lo repite el Señor, lo repite Pablo, en muchos lugares. El catecismo de Heidelberg es uno de los primeros catecismos, que es una forma de enseñanza primariamente para los niños, pero contextualicemos aquí, no es solo para los niños. Porque en el siglo XVI eran muy pocos los que sabían leer. Había que enseñarle a leer a la gente.
Y por eso que en 1536 en Ginebra nació la primera escuela gratuita y obligatoria para todos los niños de Ginebra. Porque se razonaba de la siguiente manera: si la palabra de Dios nos ha sido dada para nuestro beneficio, para nuestra salvación, debemos conocerla. Y cada uno debe leerla por sí mismo. Pero si no sabe leer. Y se encontraban con otro problema, de que las escrituras estaban en un idioma que nadie entendía y nadie hablaba. Porque en el siglo XVI el idioma que se usaba en la religión era el latín. En cambio, los pueblos, distintos pueblos hablaban sus idiomas, que los idiomas van evolucionando con el tiempo. No es lo mismo el alemán de Lutero que el alemán que se habla hoy día. Hay una diferencia. Pasa lo mismo con el español. Si usted lee una carta antigua, una carta de José de San Martín, que 2 siglos atrás, ya escribe distinto. Entonces, los idiomas evolucionan y se necesitó entonces la escritura ahora en la lengua vernácula, en la lengua del pueblo. Pero el pueblo debía aprender a leer. No es casualidad que muchos que han llegado al Evangelio siendo analfabetos, cuando conocen al Señor, viene un interés por leer qué es lo que dice la Biblia. Mi abuelita Sara, que no era abuelita mía, era abuelita de mi papá, ella no sabía leer, pero ella aprendió a leer en la Biblia y ella decía que solamente podía leer en la Biblia. Pero las personas, y yo estoy seguro que aquí hay más de alguien, que le llegó un interés por leer las escrituras. ¿Por qué es esto? ¿Por qué nace esta inquietud? Por conocer la voluntad de Dios. Hay una nueva vida en el creyente que quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Verdad que es así? Antes no estábamos ni con las cosas. Bueno, lo que fue, fue. No te gustó, arréglate. Pero ahora ya no. Pensamos distinto. Hay una nueva mentalidad. Hay nuevos intereses, hay nuevos deseos. Y todo esto nace de esa nueva vida que hay en cada uno de nosotros. Y queremos saber cómo agradar a nuestro Dios. El segundo mandamiento nos habla de eso. De cuál es la forma correcta de adorar a nuestro Dios. Y para eso debemos ir a las Escrituras. Por eso que se priva de un tremendo bien aquel que va por la vida sin considerar las Escrituras. Se priva de un bien. Porque ¿cómo va a saber? ¿Cuántas veces las personas nos dicen, yo no sé qué dones tengo? Es probable, pero eso es normalmente ¿por qué? Porque no trabaja. Porque si trabaja, se daría cuenta que cuáles son los dones que Dios le ha dado. Y una vez que lo identifica, entonces busca cómo trabajar esos dones y cómo hacerlo mejor para la gloria de Dios. ¿Y qué va a hacer para eso? ¿Va a ir a la Escritura? Va a ir a la Escritura. Muy bien. Entonces el Catecismo de Heidelberg es de 1563. Y esta es la pregunta 110. Recordemos, estas cosas se las enseñaban a los niños y los niños las aprendían de memoria. La pregunta 110 dice: ¿qué prohíbe Dios en el 8º mandamiento? El 8º mandamiento es: no hurtarás. ¿Qué prohíbe Dios? Esto era lo que los niños de entonces y los adultos aprendían. Dios prohíbe no solo el robo y la rapiña que castiga la autoridad. Bueno, aquí nos encontramos una cosa. El robo y la rapiña lo castigaba la autoridad. Hoy día parece que no es tan así la cosa. Depende del monto.
hasta este monto es castigable, no es castigable. De ese monto, sí, eso sí es castigable. ¿Evolución? No, eso es involución. Estamos volviendo atrás como sociedad. Hasta ese entonces se consideraba correcto que el robo y la rapiña, la autoridad lo sancione. Entonces, ¿qué dice? Castiga la autoridad, sino que llama también robo a todos los medios malos y engañosos con los cuales tratamos de apoderarnos del bien de nuestro prójimo, ya sea por la fuerza o por una apariencia del derecho, como son el peso falso, la mala mercadería, la moneda falsa, la usura o por cualquier otro medio prohibido por Dios. Todo eso está abajo, no hurtarás. Yo no estoy leyendo lo que dice el catecismo, no le estoy leyendo las citas bíblicas de todo esto. Pero hay, si ustedes pueden, consíganse la confesión de fe de Heidelberg, la pueden encontrar en internet también y la pueden imprimir, está libre eso. Es uno de los primeros documentos de la Reforma. Pero no solamente eso, sino que también dice, también prohíbe toda avaricia. Está bajo esto. Prohíbe toda avaricia y todo uso inútil de sus dones. Es interesante que hay un fuerte énfasis en la mayordomía del hombre. ¿Sabemos la diferencia que hay entre un mayordomo y un dueño? ¿Sí? El dueño, ¿qué es lo que hace con su esposa? Lo que quiere, es el dueño. ¿El mayordomo? No. Cuida las cosas del dueño, las administra para el bien de su patrón. Bueno, nosotros somos mayordomos. Nada poseemos que sea de nosotros. Todo lo que Dios nos ha dado le pertenece a Él. El Salmo 24 nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Aún aquellos hombres que niegan la existencia de Dios, Dios es su dueño. Dios les da vida. Viven, existen y respiran porque Dios así lo quiere. Nada tenemos, somos solo administradores. Por lo tanto, los dones que Dios nos ha dado, me hicieron una pregunta sobre dones y talentos, diferencias, etc. Los dones, habilidades y talentos que Dios nos ha dado, ¿le pertenecen a Él? Y si yo los mal utilizo, si yo los dilapido, si yo soy un botarate, un despilfarrador, voy a dar cuenta, porque soy mayordomo, no soy dueño. En el 8º mandamiento también se prohíbe eso. Así lo aprendían los niños en el siglo XVI. Esto lo hemos olvidado. Pero es hora de recordarlo. Es hora de recordarnos y que hoy día salgamos de aquí con la idea: solo soy un mayordomo. Nada me pertenece. Todo le pertenece a Dios. Y eso trae descanso a nuestras almas. ¿Por qué? Porque cuando algo nos pertenece, nosotros tratamos de
de cuidarlo, no hacer cosas que se va a perder, que se va a deteriorar, ¿verdad? Porque es nuestro. Pero cuando decimos, es del Señor, Él se encargará. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Entonces esto va mucho más allá de los bienes, va mucho más allá de los recursos, porque abarca también mi tiempo, mis dones, mis habilidades. ¿Qué estoy haciendo con ellos? Perdone la manera de hablar, pero ¿se ha encontrado usted con alguien tonto? Con alguien que, bueno, tonto a lo mejor no es la expresión correcta. A lo mejor una persona que, siendo adulto, sin embargo, tiene una mentalidad de un niñito. Ayer fui a comprar y adelante mío iba una señora con un joven. Y el joven iban tomados del brazo. Entra el almacén y el muchacho comienza a hacer unas cosas medio extrañas. Entonces, bueno, yo me doy cuenta que obviamente no era una persona normal. Y esta señora, joven, compra distintas cosas y compra también una paleta de helado. Y se la da a él. Y él hace lo que hace un niño de 4 años. Y comienza como a saltar y así, y tomaba así. Él no sabe razonar. Su inteligencia llega hasta ahí. Me di cuenta que no podían sostener una conversación con su madre. Su madre lo trataba como un pequeñito. Aquí no hay ninguno así. A todos Dios nos ha dado una mente. Dios nos ha dado inteligencia. Dios nos ha dado un intelecto. Algunos lo han desarrollado más que otros, pero todos tenemos. Y hablando de no hurtarás, ¿en qué estás usando la inteligencia que Dios te dio? ¿En qué usamos ese intelecto? Bueno, alguien dirá, bueno, en lo que trabajo. Claro que sí, gloria a Dios por eso. Porque los dones y las habilidades Dios los ha dado y debemos trabajar para la gloria de Dios. Y para eso debemos usar el intelecto. Pero trabajamos 8 horas. 10. ¿Cuándo? ¿Qué hacemos al resto? ¿En qué empleamos nuestra mente? Todo eso cabe debajo de el 8º mandamiento. Una vez reprendí a un muchacho, hace años atrás. Llegaba siempre atrasado a la escuela dominical que la teníamos en la mañana. Y yo dije, ¿por qué llega siempre atrasado? Y llegaba corriendo. Y me dice, no, lo que pasa es que, como buscando una respuesta, yo le digo, ya sé. Tu sábado dura como hasta las 3, 4 de la mañana de domingo. Se rió, me dijo, pastor, lo que pasa es que me entretuvo. ¿En qué? En juego. Jugando. Su padre le pagaba pensión para que él
estudie en la universidad acá en Santiago. Constantemente pedía la oración porque los exámenes, porque la carga académica. Y el Pedro el día sábado lo alargaba hasta las 4 de la mañana porque estaba jugando en línea. Yo no te diría lo que es eso, pero me han dicho que... Entonces le dije, mira, aquí la cosa está súper clara. Tú eres un sinvergüenza y un ladrón. Eres un sinvergüenza porque estás haciendo cosas de las que deberías avergonzarte y no te avergüenzas. Y eres un ladrón porque tu padre te paga para que tú estudies, no para que pierdas el tiempo jugando. Él estaba robando. Eso es lo que hace todo trabajador cuando saca la vuelta. Está robando un tiempo que no le pertenece. A veces nos encontramos con gente, no, lo que pasa es que la gente dura, no quiere escuchar el Evangelio, y porque uno predica la palabra de Dios, y por eso duro poco en el trabajo. Pues yo le dije a un amigo mío que le había pasado eso, digo, mira, pero a ti no te pagan para predicar el Evangelio. Tú firmaste un contrato para trabajar, y tú tienes que trabajar. Y si tú te vas a detener porque vas a predicar, tú le estás sacando tiempo por el cual te están pagando. Eso hazlo en un tiempo libre, un tiempo que sea tuyo, y eso hazlo también mediante tu trabajo, porque tu trabajo sea un trabajo de excelencia. Pero según él, a él, por el hecho de ser creyente, lo perseguían en el trabajo. Y la realidad es que él gustaba tiempo de su empleado. Entonces, notemos cómo esto es más que la simple palabra. Tiene implicaciones. No nos detengamos solo en lo negativo, porque la pregunta 111 del mismo catecismo dice, ¿qué ordena Dios en este mandamiento? Y la respuesta que se debía memorizar es, buscar en la medida de mis fuerzas aquello que sea útil a mi prójimo, hacer con él lo que yo quisiera que se hiciese conmigo y trabajar fielmente a fin de poder asistir a los necesitados en su pobreza. El apóstol Pablo en Efesios 4:28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos. ¿Para qué? Para que tenga, para compartir con los que padecen necesidad. Eso está escrito para nosotros. Entonces, hurtar es una parte. Esto está prohibido, pero cada mandamiento que prohíbe algo no está ordenando algo que Dios sí quiere que hagamos. Entonces Dios nos dice, mira, no hurte, trabaja. Trabaja. Nos da el propósito. Arthur Pink nos dice algo bien interesante. Nos dice que el primer pecado cometido en el huerto, eso pudiera ser otro pecado, pero al menos hablemoslo así. Él lo pone de esta manera. El primer pecado cometido en el huerto es el hurto. Génesis capítulo 3, versículo 6.
Lo hemos leído muchas veces, pero nunca se nos ocurrió esto. ¿Cómo dice? Dice, En voz alta. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Noten dos cosas. El fruto era agradable a los ojos y era codiciable. O sea, no solamente quedó en los ojos, sino que entró. ¿Sí? ¿Y qué le había mandado Dios respecto de ese fruto? No lo tomes. No lo tomes. ¿Y qué hizo la mujer según Génesis 3:6? Lo tomó. Lo tomó. Aquello que era agradable a los ojos y aquello que es codiciable. Ahora retrocedamos a nuestra niñez. Recordemos el primer robo que hicimos. No me van a decir que no roban. nos robamos la pura vez, ¿no? Pero recordemos el primer robo de la niñez. No fue algo que nos agradó, que nos impactó y que era codiciable. Y se fue algo codiciable. ¿Sabe cuál es el primer robo que yo recuerdo? Un carretel de hilo de una máquina de coser de esas de acero. Lo tomé y me lo eché al bolsillo. No sé cuántos años tendría. La máquina era de mi abuela. ¿Para qué me va a servir eso? Pero me agradó. No sé, el brillo. Es lo mismo. Esa es la raíz. Y eso que pasó en el huerto ocurre en cada hogar. Phil también dice que el primer pecado cometido en la tierra de Canaán también fue hurto. Josué 7:21. ¿Cómo dice Josué 7:21? Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de él. Vi, codicié y tomé. Es lo mismo. Es lo mismo. Es el primer pecado registrado del pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Llega a Canaán. Están bajo la soberanía de Dios. Dios les proveía de todo lo que ellos necesitaban. Pero acá, Dios, habiéndosele dicho, no tomen nada de la ciudad, nada, porque todo es anatema, no lo tomen. Codició y tomó. Y también
nos dice que el primer pecado en la iglesia también fue un hurto. Hechos 5:2. ¿Qué dice? Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Sustrajo del precio. En tanto vendiste la heredad, en tanto. Sustrajo del precio. Ahora, esto es interesante porque este robo está inspirado en otra cosa. Hay una mentira, pero está inspirado en otra cosa. ¿Omisión? 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 No. ¿En qué? Aparentar una gloria inmerecida. Apariencia. Apariencia. Vean el último versículo de Hechos capítulo 4. Como tenía una heredad, la vendió, trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Quién es ese? ¿Ah? No, no es el mismo. Este es Bernabé. Hechos 4, 37. Entonces José, porque mire, versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, pues todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Obviamente esta heredad era algo grande. Pero estaba ese ambiente. Y los hermanos reconocieron, uy, ¿supiste lo que hizo Bernabé? Vendió no, sí, la vendió. La vendió y trajo el valor del precio para repartir a los hermanos. Oh, se pasó el hermano. Se pasó el hermano. Entonces Ananías y Zafira quisieron lo mismo. Quisieron que los demás también dijeran eso de ellos. Aquí vemos envidia. Aquí vemos hipocresía. Aquí vemos el vivir de apariencias. Eso es lo que hay detrás de este robo. ¿Interesante? Está el robo de gloria. En una oportunidad, Herodes sale a hablarle a la multitud y, bueno, no solamente ahora, sino que en aquellos tiempos también había gente que se ganaba la vida adulando a los poderosos. Recordemos a Pablo cuando es llevado ante Festo y hay un abogado que es acusador y que le dice: excelentísimo Festo, nosotros sabemos cómo tú con tanta sabiduría gobiernas este pueblo. Era mentira todo eso, pero él lo decía, queda bien con el gobernador. Bueno, aquí también él comienza a arengar al pueblo, Herodes, y la gente
comienzan a decir algunos, voz de Dios y no de hombre. Y Lucas dice en el libro de Hechos que murió comido de gusanos. Y dice la razón. Porque no le dio la gloria a Dios. Él no se estaba asignando eso. La gente decía eso. Pero él no se opuso. No fue como Pablo y Bernabé cuando llegan a Iconio y sanan a alguien, ¿verdad? Por el poder de Dios. Y la gente dice, Dios en forma de hombre han venido entre nosotros y quieren adorarle, quieren rendirle culto. Dios dice, no, levántense. Somos hombres igual que ustedes. No aceptaron eso. Herodes sí lo aceptó. Cuidado con quedarnos con gloria que le pertenece a nuestro Dios. Nada es nuestro, otra vez. Nada es nuestro. Si algo bueno hacemos, es por la gracia de Dios. ¿Por qué hace usted esto? ¿Por qué me ayuda? Porque yo soy bueno. No. ¿Por qué lo ayuda? Porque Dios es bueno. Y Él tomó los medios para ayudarme a mí cuando yo estaba en necesidad. Uno. ¿Quién se lleva la gloria? Dios. Dios. Los últimos 3 mandamientos, ¿cierto? Este es el 8º. ¿El 9º cuál es? ¿Cuál es el 9? El 9. Falso testimonio. ¿Sí? Sí. Ahí entra la mentira. A ver, entonces, no hablarás contra tu prójimo. Falso testimonio. Bueno, vamos a resumirlo en mentiras. Vamos a suponer que está escrito no mentirás. ¿Sí? Ese sería el 9. ¿Y el 10º? No codiciarás. Estos tres mandamientos nos recuerdan la responsabilidad que nosotros tenemos respecto de nuestros actos, de nuestras palabras y de nuestros deseos. Somos responsables. De nuestros deseos o de nuestros pensamientos. Ahora bien, ¿cuál es la raíz del 8º mandamiento? ¿Sí? La codicia. La raíz del 8º mandamiento se encuentra en el 10º. ¿Por qué? ¿Cómo dice el 10º mandamiento? Porque la casa de Dios y la mujer de tu siervo y la criada en su buey y su alma ninguna cosa de Dios. Ni cosa alguna de tu propio. Nada. Nada. La codicia se ve
No se ve. Podemos hacer leyes contra el hurto, y de hecho las hay, pero no podemos hacer leyes contra la codicia. Podemos hacer leyes contra el adulterio, y las había, pero no podemos hacer leyes contra la lujuria, porque esas cosas están no codiciarás se relaciona con el pensamiento, con el deseo. Entonces, antes de llegar al acto de robar, existe el pensamiento y existe el deseo. Y lo que ha pasado es que no hemos reprendido eso, sino que lo dejamos. Y buscamos la manera de que eso que es robo no parezca robo. ¿Se ha encontrado pensando cómo cometer un pecado pero que no parezca pecado? ¿Sí? Son harto malos ustedes, ¿no? Pero esa es la realidad de nuestros corazones. Nos dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Perverso. Con razón Lutero decía que aún en nuestras mejores obras están manchadas con el pecado. La primera vez que leí eso dije, está exagerando, pero o sea, es de su tiempo, ellos tenían una idea así como muy elevada. Claro, el que no conocía las profundidades de la maldad de su corazón era yo. Pero Lutero tiene toda la razón. ¿Cuántas veces haciendo el bien no estamos disfrazando algo malo? Claro, se ve el acto de afuera, es bonito. Ananías y Zafira vendieron la propiedad tanto. Uy, igual que José, igual que los hermanos, que consagrados. Pero no sabíamos que habían sustraído del precio. Miren Génesis 39. Vamos a ver algo interesante aquí sobre José. Génesis 39, versículos 6 al 9. Dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José. Este está hablando de Potifar. Dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia, así como nosotros, digamos. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José. No es que José se estaba ofreciendo. La mujer puso sus ojos en él. Y cuidado, porque a veces en los matrimonios nos damos cuenta de cosas extrañas. Y esto es lo que decimos. Pero tú algo tienes que haber insinuado. ¿O no? Eso no es correcto. A la luz de la palabra de Dios, eso no es correcto. Esta mujer puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo, directo al grano.
Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Qué tremendo que él haya tenido que recordarle a ella que le pertenecía a otro hombre. Por cuanto tú eres su mujer. Miren ahora cómo termina José. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ora por tu esposo cuando salga. Ora por tu esposa. La mujer puso los ojos en José. ¿De qué necesitamos orar? Y tener en cuenta cada uno de nosotros que deslizarnos en la maldad es pecar contra Dios. Contra Dios. Y aquí vemos claramente cómo se relaciona el pensamiento y el deseo con el pecado. La mujer lo vio y lo quiso para sí. Nos quedan por ver algunas cosas que Dios mediante vamos a terminar el próximo domingo hablando de el octavo mandamiento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, eso me recuerda cuando pecó David, cometió adulterio y asesinato. Por eso esta lista se va a pedir a Dios que cambie su corazón. Y Espíritu Recto, que el problema lo tenía, el problema está en nuestro corazón. Hay una lista a todos sus manos. Recuerda a David que sea, le quería a Dios que cambiara su corazón para no cometer estas. Pongámonos en ese caso, pongámonos en el caso de David. David sale en la hora de la tarde, está flojeando. Sale en la hora de la tarde a ventearse, como diría mi abuelita. A ventearse. ¿Cómo que? Y la propiedad de allá no era de él. Y se estaba bañando la fulana. Él no subió a mirar a la vecina. No estaba eso en él. Pero él cuando subió y justo Entonces, esa primera mirada, esa no es pecado. Pero quedarse así mirando, ahí está el problema. Porque todo lo demás ocurre cuando detuvo la vida. Hermanos, todos tenemos ojos. Y vemos cosas a veces que no deberíamos ver. ¿Qué hacemos después de ese instante, después de ese segundo en el cual vimos algo que no debíamos ver? Eso hace toda la diferencia en si vamos a perseverar en el pecado o vamos a recurrir a la gracia de Dios para que nos socorra y nos auxilie. Eso hace toda la diferencia. Porque otra vez lo puedes ver con David. Hay cosas que explican que él ya estaba mal. Pero él no subió con el fin de espiar a su vecina.
un avión, pero se quedó ahí. Y llamó a alguien, ¿quién es? Y averiguó cómo se llama. Todas esas cosas ocurrieron después. En la predicación vamos a ver eso. Vamos a hablar. Muy bien. ¿Otra vez? ¿Cuál fue la frase de Martín Lutero que decía, como decía? Aún nuestras mejores obras están manchadas por nuestro pecado. Muy bien, si no hay otra pregunta, entonces terminamos el estudio de hoy. Tengamos... ¿Sí? En toda la vida vamos a tener esta lucha contra nuestra naturaleza orgánica. O en el proceso de caminar vamos a ir estas cosas saliendo, no sé, como dice que lo vamos a ser transformados en la imagen de Cristo para un perfecto. Que nos dejó, vamos a tener hasta que nos vayamos a cajón, nuestra lucha. ¿Cuándo se va a acabar esto? Lo que pasa es que esto es un caso especial. Esto va a terminar cuando seamos libres. Vamos a tener un nuevo cuerpo de gloria. Ya no va a haber más pecado, ni enfermedad, ni muerte, ni dolor. Ya no va a haber más lágrimas. Ya no vamos a fallar más. Por eso que Pablo habla de que cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces seréis con Él manifestados en gloria. Chao pecado, nunca más. Pero mientras estamos en esta vida, necesitamos el Calvario, necesitamos de la sangre de Cristo, necesitamos de Cristo. Todos nosotros. Tenía una pregunta. Ya. Muy bien, tengamos un momento de oración. Padre Celestial, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por el